Buenos días. Vamos a comenzar la transmisión de la prédica para la Iglesia Bíblica del Camino de Córdoba, Argentina. Nosotros tenemos nuestra parte de alabanza vía Zoom y luego la parte de reflexión por estos medios. Mientras aguardamos que se conecten, pregunto si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Me dicen. Muchas gracias. Nosotros seguimos orando para que el Señor nos permita reunirnos como corresponde, como Él manda, como Él indica, que nos permita reunirnos, que nos permita congregarnos, que traiga paz a la nación, que traiga seguridad, salud. Rogamos por nuestras autoridades para que tengan sabiduría, para que tengan temor de Dios. Rogamos por el pueblo de Dios para que tenga también sabiduría y sepa cómo trabajar en este tiempo. Y rogamos por el país en general, por el mundo en general. Es frecuente nuestra oración por la situación general y sabemos que nuestro Dios, que es un Dios bueno, también es un Dios perfecto y es un Dios sabio, que hace todo según sus propósitos y eso trae mucha paz a nuestro corazón. Eso es lo que nos trae descanso a nuestras almas, saber que Dios está al control, que nunca perdió nada de control y que Él permite todo según un propósito. Hoy vamos a continuar con esta miniserie de este tema que a veces intercambiamos roles con Dios. A veces nosotros no nos damos cuenta, consciente o inconscientemente, pero tenemos muchas cosas obvias por aprender. Y una de las cosas obvias por aprender es darle el lugar que le corresponde a Dios y nosotros ocupar el nuestro y no otro. Tenemos que cuidarnos mucho de eso. Y a mí me ha llevado mucho tiempo aprender esto y lo sigue llevando. Todavía no terminé este proceso. Tengo que aprender a darle el lugar que le corresponde a Dios y yo tengo que aprender a ocupar mi lugar. Y no hacer esto muchas veces nos frustra porque esperamos de Dios algo con lo que Él no está comprometido y nos hacemos cargo de cosas que Dios no nos exige. Y vi que esto es un aprendizaje tan profundo de que incluso nos ha llevado a entender mal o a aplicar mal pasajes que sabemos de memoria, pero que en la práctica los aplicamos mal y hemos llevado nuestra vida a un intercambio de roles con Dios. En el lugar de Dios ponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro esfuerzo, nuestras cosas, y en el lugar que nos corresponde a nosotros lo ponemos a Dios, y es al revés. Bueno, lo comenzamos el domingo pasado a esta serie y hoy lo vamos a continuar. El domingo pasado vimos 3 puntos, cómo fuimos intercambiando roles con Dios en rendir culto y tenemos que saber que nosotros le tributamos culto a Él y no al revés. Cómo también intercambiamos roles con Dios en dirigir nuestras vidas y muchas veces pretendemos que Dios disfrute cómo nosotros dirigimos nuestra vida. Sin embargo, la Biblia nos enseña de que Él tiene que dirigir nuestra vida y que nosotros tenemos que disfrutarle a Él. Y el tercer punto del domingo pasado fue de que fuimos intercambiados por Cristo. Y al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y se nos atribuyó la rectitud, la justicia de Cristo, se nos imputan su obediencia y los premios, las bendiciones, la retribución de esa obediencia, y se imputó a Cristo nuestro pecado. Y ese es un intercambio glorioso. Y hoy vamos a ver algunos puntos más y creo que finalmente vamos a terminar esta serie el domingo que viene. Hoy vamos a ver algunos puntos más. Vamos a ver, por ejemplo, intercambiando roles en legislar. Y acompáñenme por favor al Evangelio de Jesús según Marcos, capítulo 7. Marcos 7. Primer punto de hoy, intercambiando roles con Dios en legislar. Estamos señalando errores frecuentes en nosotros, en todas las vidas. Creo que nadie está exento de cometer este error de intercambiar el rol con Dios. Lo hacemos de manera consciente o inconsciente, lo hacemos adrede o lo hacemos por la inercia que nos lleva por cómo la mayoría de la iglesia se maneja, o gran parte de la iglesia se maneja. Pero tenemos que prestar atención y tenemos que ocupar nuestro lugar y dejar el lugar de Dios libre para Él. Y muchas veces intercambiamos rol con Dios en legislar.
Y quiero hablar un poquito de este punto. Acompáñenme por favor a Marcos 7. Está Jesús con los fariseos. En realidad están en el mismo cuadro. Y Jesús y sus discípulos no se lavan las manos. Entonces, antes de comer, entonces los fariseos hablan con Jesús. Y le increpan porque no cumplen con las tradiciones de los ancianos. Ahí en Marcos 7 se ve que los fariseos señalan a Jesús y a sus discípulos de ser desobedientes a las tradiciones de los ancianos. Y Jesús, versículo 6, dice algo muy fuerte, dice así: Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Y el cuadro sigue, pero acá Jesús nos deja algo muy fuerte en sus palabras. Él está diciendo de que ese pueblo decía que honraba a Dios, decía que amaba a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. Y que el culto que le ofrecía este pueblo a Dios era vano. ¿Por qué? Porque enseñaban como doctrinas preceptos de hombres. Dejaban el mandamiento de Dios a un lado y se aferraban a la tradición de los hombres. Y este es el primer punto, cuando intercambiamos roles con Dios en legislar. Más allá de toda la dialéctica, de todo el discurso de moda que hay desde hace muchos años, legalismo es amar legislar. Legalismo es querer ocupar el lugar del juez, del legislador. Acá Jesús señaló a los fariseos y al pueblo que había dejado las doctrinas de Dios y había abrazado doctrinas de hombres. Doctrina significa enseñanza, nada más que eso. Lamentablemente, también se ha puesto de moda señalar la palabra doctrina como si fuera una mala palabra. Eso habla muy mal de nosotros. Pero doctrina significa enseñanza. Y lo que Jesús está señalando acá es de que este pueblo rendía un culto vano. Este pueblo decía de los labios una cosa, pero su corazón estaba lejos de Dios. ¿Y de dónde caía todo esto? Todo esto caía de la actitud de ellos frente a la doctrina de Dios. ¿Qué habían hecho con la doctrina de Dios? La habían desplazado. ¿Y qué habían puesto en su lugar? Enseñanza, doctrina de hombre. Esto es algo muy grave y este es el verdadero legalismo. Es reemplazar la ley de Dios por la ley que nosotros nos inventamos. No importa si es una tradición o si es algo nuevo. No debemos reemplazar la ley de Dios por nuestra ley, por nuestra enseñanza. A veces lo hacemos de manera negativa, a veces lo hacemos de manera positiva, a veces lo hacemos para aliviar lo que la doctrina de Dios dice, a veces lo hacemos para hacer más pesada la doctrina de Dios. Pero eso es un error, eso es ser legalista. Eso es el verdadero legalismo. Y nos tenemos que cuidar porque de esta manera estaríamos intercambiando un rol con Dios en ser legisladores. Y eso está mal. No tengo que ocupar el lugar del juez legislador. Amar la ley de Dios es amar al juez, porque la ley es un reflejo de su carácter. Yo tengo que aprender a amar su palabra, tengo que aprender a amar su doctrina, tengo que aprender a rechazar cualquier doctrina nacida de mi corazón o de tu corazón, o nacida de cualquier corazón mortal, siempre y cuando choque o sea dificultosa o obstaculice el trabajo de la palabra de Dios. El legalista no es el que ama la Biblia, el legalista es el que ama legislar. No importa si tiene saco y corbata, si tiene rastas y anda en skate, el legalista es aquel que reemplaza la palabra de Dios por las cosas que nacen de su propio corazón. ¿Por qué? Porque de esa manera se constituye como un juez legislador, a la par de Dios, dejando de lado lo que Dios dijo y poniendo lo suyo incluso no a la par de Dios, sino sobre lo de Dios. Esto es no respetar la ley, y no respetar la ley es desvalorizarla, y desvalorizar la ley es faltarle el respeto al juez, al legislador. Y hay una advertencia para toda la iglesia con respecto a los ancianos, pastores, obispos. Sabemos que son tres términos intercambiables en el Nuevo Testamento, pero es un requisito para aquellos que pastorean o son obispos o son ancianos, que es lo mismo.
Y está en 1 Timoteo 3. Acompáñame por favor a 1 Timoteo 3. Y vamos a ver una advertencia para toda la iglesia. Si bien esta es una carta de Pablo a Timoteo, Dios está enseñando a través de Pablo cómo debe conducirse la iglesia, cómo debe manejarse la iglesia, cómo debe comportarse la iglesia en los términos eclesiásticos. Y esto describe ahí en 1 Timoteo 3 los requisitos de un anciano, de un obispo, de un pastor. Pero no es para que el anciano sea el único que lo lea. Esto es una advertencia para toda la iglesia. Entonces acompáñenme a 1 Timoteo 3:6. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Ahí dice que el anciano, el obispo, el pastor, no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Fíjense qué fuerte, dice, no debe ser un neófito, dice otra traducción, no debe ser un recién convertido, porque el recién convertido, cuando está en liderazgo, puede envanecerse y caer en la condenación en la que cayó el diablo. ¿Cuál es la condenación en la que cayó el diablo? Lo que hizo el diablo fue querer imponer sus leyes y se rebeló frente a Dios. Y eso merece condenación de parte de Dios. Y sucede lo mismo cuando el liderazgo es neófito. Porque cuando el liderazgo aparece, no es que lleva a la iglesia a la anarquía, sino que lleva a la iglesia a someterse, a sujetarse, a comportarse dentro de un marco de ley. Y esa ley está siempre. Puede ser la ley de Dios o puede ser la ley del liderazgo. Cuando el liderazgo es nuevo, lo que hace el líder nuevo es no tener en cuenta la ley de Dios y tener en cuenta porque no la conoce. Puede ser por maldad, puede ser por ignorancia, pero puede ser por ignorancia voluntaria también. Pero al no conocerla, se comporta de la misma manera en la cual se comportó el diablo. Despreció los mandamientos, despreció la ley de Dios, despreció el lugar de Dios y quiso tener ese lugar, imponiendo su ley sobre la de Dios. El diablo recibió condenación por eso y va a consumarse esta condenación también. Pero, ¿qué pasa cuando el liderazgo es neófito, es recién convertido, es ignorante de la palabra? Hace lo mismo que hizo el diablo. Impone sus leyes y no conoce las de Dios. La actitud esta puede ser consciente o inconsciente, pero dejan a un lado lo de Dios e imitan al diablo de manera consciente o inconsciente. Insisto, ¿por qué? Porque el diablo impuso su manera de ver la vida, su manera de entender la existencia y despreció lo que Dios decía. Y al despreciarlo impuso su manera. Y es lo que hace un liderazgo neófito. Tenemos que tener mucho cuidado en no intercambiar nuestro rol con Dios en legislar. Hay un solo juez legislador y es Dios. Y al amar su ley, amamos a Él. ¿Por qué? Porque su ley refleja su carácter. Su ley no es un capricho. Su ley está para mostrarnos cómo es Dios. Su ley está para mostrarnos que es imposible para nosotros alcanzar la salvación a través de la obediencia, a través de las obras. Su ley tiene muchísimas funciones para nosotros, pero nunca es despreciable. Incluso cuando la misma ley nos condena, no es despreciable. ¿Por qué? Porque refleja el carácter de Dios. Y no debemos de ninguna manera reemplazar la ley de Dios por la nuestra. Eso sería el verdadero legalismo. Amar, legislar. Amar, ocupar el lugar del juez legislador. La actitud correcta frente a la doctrina, frente a la enseñanza, está en el Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia. Recordemos, doctrina significa enseñanza. Y en el Salmo 119 tenemos una alabanza a Dios, pero alabando su palabra. No es una casualidad, ni es algo que no esté vigente. El hecho de que el salmo más largo de la Biblia, el capítulo más largo de la Biblia, se trate del valor de la palabra de Dios, del valor de la ley de Dios. Es por algo esto. ¿Por qué es? Porque para el pueblo de Dios, la ley de Dios siempre es importante. La palabra de Dios es importante para el pueblo de Dios.
Y nunca debemos reemplazarla por ideas nacidas en nuestro corazón. Nunca debemos reemplazarla por ideas que sean populares o que den más utilidades o que den más frutos según nuestra mirada. Nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que aprender a no reemplazar la ley de Dios por nada. Tenemos que aprender a entender la palabra de Dios. Tenemos que aprender a valorarla y a disfrutarla. Y podemos ver en el Salmo 119, acompáñame por favor al Salmo 119, vamos a ver 2 versículos que nos muestran cuál es la actitud correcta frente a la doctrina, frente a la enseñanza de Dios. Recordemos, doctrina significa enseñanza. Doctrina bíblica significa enseñanza bíblica. Prácticamente lo que Dios enseña. Entonces no podemos despreciar lo que Dios enseña, sino que debemos valorarlo. Acompáñame al Salmo 119, 72. Dice así. Miren qué impresionante lo que el salmista está diciendo acá. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de monedas de oro y de plata. Acompáñame 119, 127. Por tanto, amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. Qué versículos tan importantes. El salmista acá nos enseña cuál es la actitud correcta frente a la ley de Dios. Sin ser materialistas, sin ser codiciosos, cada uno de nosotros se levanta cada día para ganar dinero. Podemos usarlo bien o mal, y no me quiero meter en eso, no me quiero referir a eso. Pero quiero señalar esto. El salmista entendió el valor de la palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios es más importante que millares de monedas de oro y de plata, y es más importante que el oro refinado. ¿Cuán diferente sería el pueblo de Dios si valorara a la palabra de Dios, a la ley de Dios, como la valoraba el salmista? Más que a las ganancias terrenales. Por las ganancias terrenales nos levantamos, nos sacrificamos, nos esforzamos, nos cansamos, pero aparentemente, tristemente, por la palabra de Dios hacemos muy poco. Dedicamos poco tiempo al estudio, nos sacrificamos poco, dedicamos poco tiempo al estudio individual, al estudio comunitario, no lo valoramos y eso está mal. Y eso es lo que va a desencadenar en nuestras vidas o en las congregaciones el hecho de que intercambiemos el rol con Dios en legislar. Eso está mal. Y tenemos que aprender a pedirle perdón a Dios por esto y pedirle ayuda para que cada uno de nosotros entienda el valor de la palabra de Dios y le dé ese valor. No solo entenderlo, sino darle a nuestro corazón ese valor. Como el salmista, que lo tuvo muy claro esto. El valor que le atribuyó el salmista a la palabra de Dios fue más que millares de monedas de oro y de plata, más que al oro fino. Él fue alguien que sí entendió el valor de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a valorar la palabra de Dios de esta manera. Primer punto de estos errores que encuentro frecuentes y populares de los que estamos hablando hoy: intercambiar rol con Dios en el hecho de legislar. Segundo punto del que vamos a hablar hoy: intercambiando el lugar de Dios en el juicio, en juzgar. Y vamos a ir a un pasaje que es muy poco predicado. Quizá es poco predicado porque leer este pasaje acarrea muchos riesgos. Uno de los riesgos más grandes de que la gente le desagrade este pasaje, y es un gran riesgo y es real, y nos desagrada este pasaje que vamos a leer. A mí me desagrada. Otro riesgo de que el predicador sea quien le desagrade a la gente por leer este pasaje. Otro riesgo de que la lectura y la enseñanza de este pasaje pueda hacer que disminuyan los asistentes de la iglesia o los ofrendantes de la iglesia, incluso cuando asistan, o porque le tengamos miedo a las personas y por eso no se enseña este pasaje, o porque osemos, en una actitud muy necia de nuestro corazón, ser más amorosos que Dios, porque eso también somos muy osados nosotros y creemos que podemos hacer algo mejor que lo que Dios hace y podemos ser más que Dios en algo. A veces queremos ser más amorosos que Dios. La cosa es que, sea como sea, debemos predicar todo lo que la Biblia enseña.
y no podemos hacer excepción, ni siquiera con este pasaje. Por favor, acompáñame a 1 Corintios 5, primera carta de Pablo a los hermanos en Corinto, capítulo 5, versículos 5 al 12. Uno de los pasajes menos predicados de la Biblia. Creo que se predica incluso más de tomar la cruz que de este pasaje, por las razones que comenté o por otras. Pero tenemos que aprender a bajar un poco nuestro nivel de orgullo y tomar este pasaje por lo que es palabra de Dios. Acompáñame a 1 Corintios 5. Perdón, voy a leer del 1 al 12. 1 Corintios 5, 1 al 12. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, sino que en efecto les escribí para que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Nosotros acá vemos uno de los pasajes menos predicados de la Biblia. Ya expuse algunas de las razones por las cuales este pasaje es tan poco predicado. Pero este pasaje nos muestra, o nuestra relación con este pasaje nos muestra, de que muchas veces caemos en el error que señalé hace un ratito, en el error de ocupar el lugar de Dios, intercambiar el rol de Dios en legislar, y legislamos nosotros y decimos, este pasaje no es para nosotros, y lo sacamos de nuestro entendimiento, por las razones que sean. O caemos en este segundo lugar, este segundo error que marco hoy, que es intercambiar el rol de Dios en juzgar. Acá este pasaje nos deja algo muy claro. Lo que nos deja claro es que la jurisdicción de la iglesia es la iglesia, y los de afuera son jurisdicción de Dios. Esto no significa que no veamos el pecado de afuera y que no llamemos al arrepentimiento. Lo que significa de que muchas veces nuestra energía está volcada a señalar al de afuera, al pagano, al incrédulo, siendo que nuestra energía, según este pasaje, nuestra énfasis, nuestra dedicación tiene que estar volcada a la ley de Dios, al entendimiento de la ley de Dios, y a prestarnos atención entre nosotros para juzgarnos, sea que nuestro juicio sea positivo hacia nosotros o negativo. No importa, eso no es lo más importante. Lo más importante es de que la iglesia se juzga a sí misma. La iglesia tiene que aprender a tener en cuenta este pasaje. Ahí Pablo en el versículo 3 dice, yo ya lo juzgué.
Y dice que esto se tiene que hacer en el nombre del Señor Jesús, dice el versículo 4, y con el poder del Señor Jesús. O sea, en representación de Jesús, nos dice que cuando hay una persona que llamándose hermana sea, y da una lista de adjetivos, hay que juzgarlo. Podemos hablar otro día de qué podemos juzgar y qué no podemos juzgar, cómo juzgar, cuándo no juzgar. La Biblia es muy completa en esto, de qué cosas podemos juzgar y qué cosas podemos no juzgar, o no podemos juzgar, perdón. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Los corintios se habían puesto arrogantes. ¿Por qué? Porque eran muy integradores. Entonces esta persona que cometió un gran pecado en conjunto con la esposa de su padre, era aceptada por la congregación, era contenida por la congregación, era tolerada por la congregación, era integrada por la congregación. ¿Y qué dice Dios a través de Pablo? Ustedes han hecho mal en ser arrogantes en esto. Han hecho mal. La jactancia de ustedes no es buena, dice el versículo 6. ¿Qué es lo que habían hecho los corintios? Se habían puesto orgullosos, eran arrogantes, de que eran más integradores que Dios, eran más amorosos que Dios. Entonces, donde Dios dijo basta, ellos dijeron no, bueno, pero la misericordia de Dios es tan amplia, su gracia es tan grande, que vení, hermano, no pasa nada. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en convertirnos en una iglesia como la de Corinto. Una iglesia que quiere ser más buena que Dios, más bondadosa que Dios, que quiere ser más amorosa que Dios. Eso es una arrogancia que es mala. Y acá nos queda muy claro de que hay un trato diferencial a tres tipos de personas. Por un lado está el incrédulo, el pagano, el gentil. Por otro lado está el creyente, que da testimonio de su fe a través de sus obras. Y por otro lado está aquel que se dice creyente y su vida no da testimonio de su fe. Dice aquel que llamándose hermano fuere y da una lista de pecados que puede ser ampliable, pero una lista de pecados que revelan un patrón de conducta. Dice, si ese se llama hermano, pero hace todos estos pecados, tienen que expulsarlo. Pero no, Señor, hacelo vos. No, el Señor no dice que Él tiene que hacer eso. El Señor dice que la iglesia local tiene que hacer eso. Pero Señor, queremos ser más bondadosos que Dios. Hermano, eso es una arrogancia increíble. Es orgullo, es soberbia. Y es querer hacer quedar mal a Dios a costa nuestra. Eso es un error terrible. Pero Señor, no nos gusta este pasaje. Y no nos gusta, a mí tampoco me gusta, a nadie le gusta. ¿Por qué no nos gusta? Porque somos pecadores. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para lidiar con este pasaje? Primero, obedecerlo. Segundo, no ser de aquellos que se llaman hermanos y se comportan como malvados, como hijos del diablo. Tenemos que aprender a ser obedientes y sumisos frente a la palabra de Dios. Y acá nos queda muy claro de que nuestro rol es juzgarnos a nosotros mismos. Lo bueno es que no nos podemos condenar. No podemos condenarnos entre nosotros. Si estamos en Cristo no hay ninguna condenación para nosotros. Pero sí está en tela de juicio nuestra conducta del día a día. Y si hay un patrón pecaminoso, la iglesia tiene la responsabilidad dada por Dios de juzgarse a sí misma. Y no tenemos que intercambiar un rol con Dios y nosotros ocuparnos de juzgar al pagano y dejar el juicio dentro de la iglesia solo. No, al pagano, dice Dios, lo juzga a él, es lo que acabamos de leer. Y a la iglesia la juzga la misma iglesia y tenemos que aprender a tener en cuenta esto. Incluso luego Pablo, en el capítulo 10 u 11, va a enseñar que por no juzgarnos nosotros, Dios nos termina juzgando. Pero hermano, nos juzguemos. No le dejemos eso a Dios. Porque Él dice que eso no es tarea de Él, eso es tarea nuestra. Si nos llamamos hermanos, si somos parte de una congregación, entre nosotros nos tenemos que juzgar. Y usted puede enojarse conmigo, y está bien. Puede creer que este capítulo es feo, y está bien. Pero este capítulo es bíblico. Y por más que no me guste y no le guste a usted, es parte de lo que tenemos que enseñar. Y tenemos que aprender a no intercambiar el rol con Dios, dejándole a Él cosas que nos corresponden a nosotros y tomando cosas, responsabilidades, nosotros que le corresponden a Dios. Nuestras jurisdicciones dentro de la iglesia debe juzgarse a sí misma de manera individual y colectiva también.
Y no tenemos que ocuparnos en juzgar al pagano porque es jurisdicción de Dios, sino entre nosotros. Usted puede pensar un montón de pecados que hace el pagano. Puede postear en las redes, puede hacer un montón de cosas diciendo, los paganos, los incrédulos, y tener razón en lo que está señalando. Pero lo que yo estoy señalando es que no debemos perder de vista que nuestra responsabilidad es juzgarnos entre nosotros. No debemos decirle a Dios cómo debe ser la iglesia local, ni cómo debe regularse. Sé que esto es un tema conflictivo, pero sugiero que cada uno haga un buen estudio de lo que se puede y no se puede juzgar, de cómo se puede juzgar, que nunca se agarre de un solo pasaje al respecto, sino que comprenda en una actitud madura y humilde frente a Dios todo lo que la Biblia dice acerca de juzgar, y aprenda y sea obediente, aunque nos duela. Y no tengo que sentarme a discutir con Dios con la idea de negociar con Él o la idea de convencerlo a Él de algo. No tengo que decirle a Dios cómo debe ser su pueblo, porque es su pueblo. Tengo que aprender yo a ocupar mi lugar. Usted tiene que aprender a ocupar su lugar. Y ambos juntos tenemos que aprender a dejar el lugar de Dios para Dios, no para nosotros, para Dios. Y hemos visto dos errores. Intercambiamos el lugar de Dios, el rol con Dios, en legislar, en juzgar. Y ahora vamos a ver el tercer punto, que es algo sutil pero agregado a los dos anteriores, que es intercambiando el rol con Dios en ser dueño de la iglesia. Y yo sé que quizá esto le lleve a su corazón a pensar en otra persona, a pensar en pastores, en líderes, a pensar en mí, a pensar en otra persona también. Pero le pido que haga un esfuerzo y piense en usted. Y ya voy a desarrollar este punto. ¿Cuándo intercambiamos el rol con Dios en ser dueños de la iglesia? Acompáñenme a Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Evangelio de Jesús según Mateo, capítulo 16, versículo 18. Mientras usted lo busca, hago algunos agregados a los puntos anteriores. Cuando nosotros ponemos nuestra ley, que puede ser más dura o más flexible que la ley de Dios, intercambiamos el lugar con Él en legislar la iglesia. Cuando nosotros decidimos qué juzgar, y no la Biblia es la que decide qué juzgar y cómo y dónde y a quién, intercambiamos nuestro rol con Dios en juzgar. Y está mal. Tenemos que aprender a no hacer esto. Y uno puede pensar que esto es muy duro y es feo. Y tiene razón, es duro y es feo. Es horrible. Pero ¿sabe qué es más duro y qué es más feo y más horrible? Cuando una iglesia no hace lo que tiene que hacer y pone como responsabilidad de Dios cosas que son responsabilidad de la iglesia local. Entonces la iglesia local, para sentirse más bondadosa que Dios y a costa de Dios, que es algo horrible, no juzga, no respeta la ley de Dios. Entonces aparecen casos en las iglesias que producen frutos más feos, más horribles, más dolorosos, más peligrosos, más multiplicadores que el hecho de juzgar a una persona que está mal. Hace poquito salió a la luz, la semana pasada o la anterior, el caso de un docente de una iglesia evangélica en Rosario que está relacionado con la pedofilia. ¿Cuántas veces la falta de humildad frente a la palabra de Dios lleva a no juzgar a aquella persona que se dice hermano y se comporta como un hijo del diablo? Y luego caemos en estos terribles escándalos, culpa de falta de humildad frente a Dios y de valentía frente al hombre. ¿Cuántas veces las iglesias son señaladas, y con razón, por escándalos que tienen que ver con inmoralidad sexual, por escándalos que tienen que ver con inmoralidad en lo económico, en la falta de honradez, de honestidad?
¿Cuántas veces la iglesia, y con razón, es señalada por el mundo como un antro de inmoralidad? ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque no somos valientes frente al hombre ni humildes frente a Dios en respetar esto. Si alguno de nosotros, llamándose hermano, fuese, y dice acá 1 Corintios 5, una lista de pecados. Si alguno de nosotros fuese avaro, borracho, idólatra, blasfemo, a ese hay que expulsarlo por amor a Dios y a su pueblo, en humildad frente a Dios y valentía frente a los hombres. Con esa persona ni siquiera comamos. Pero Señor, me parece que son muy duros. Hermano, el dueño de la iglesia es el Señor. Pero Señor, me parece que lo tuyo es una locura. Hermano, no hay nadie más cuerdo que Dios. Pero Señor, me parece que no tenés misericordia. Hermano, nunca acuses a Dios de falta de misericordia, porque no hay misericordia más grande que la de Él. Y si Él dice que las cosas son de una manera, Él sabe por qué las dice. Con ese ni siquiera coman. Pero Señor, yo lo integro. Vos tenés unas ideas muy duras para tu pueblo, pero yo, Señor, soy más bondadoso que... No, hermano, no hagamos estas cosas. No hagamos estas cosas. Porque luego, el ser flexibles donde Dios no lo es, nos lleva a tener casos de inmoralidad dentro de la iglesia, que se reproducen dentro de la misma iglesia, y a tomar por cristianismo algo que no es cristianismo, a hermano, a alguien que no es hermano, y a iglesia algo que no es iglesia. Seamos humildes frente a Dios y apliquemos su ley, porque eso es humildad. Y seamos valientes frente al hombre. Seamos valientes frente a nosotros. Y nos cuidemos, y de esta manera nos vamos a llevar a crecer en santidad unos a otros y a crecer en santidad al pueblo de Dios. No juguemos a ocupar el lugar de Dios en legislar ni en juzgar cuando nos corresponde a nosotros, ni a ser dueños de la iglesia. Es su iglesia. Ahí en Mateo 16:18 Jesús dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es su iglesia. Este pasaje es hermoso y podemos hablar horas solo de este versículo. Pero lo que quiero señalar y remarcar hoy es eso. Es su iglesia. La iglesia es de Jesús, es suya. Y por este motivo tenemos que cuidarnos mucho de no querer poner puntos suspensivos donde Dios ya puso un punto final, ni poner signos de interrogación donde Dios ya puso un punto de final. Es su iglesia. No es un condominio, es su propiedad. Algunos creen que esto es solo una advertencia, esto de no querer ocupar el lugar de Dios en el hecho de ser dueños de la iglesia. Algunos pueden creer que esto es solo una advertencia para líderes, para ancianos, para obispos, para pastores, para diáconos, para maestros. Pero incluso solamente por el hecho de ser cristianos estamos jugando muchas veces a ser dueños de la iglesia. ¿Cómo? Bueno, puede desprenderse el autoritarismo de un líder, pero también puede desprenderse de las ambigüedades de cualquier cristiano. Poner ambigüedades donde Dios es claro. O también puede desprenderse de la falta de compromiso, negándonos a hacer iglesia como Dios manda. Eso también es querer ser dueño de la iglesia. Cuando yo no me comprometo, yo le estoy diciendo a Dios de que mi manera, mi idea de iglesia es mejor que la suya. Cuando yo hago lo que quiero frente a la iglesia local y no me sumo al cuerpo, no me sumo a ser un miembro de un cuerpo, no una prótesis que se pone y se saca, no un ojo de vidrio que un día está o no está, o una prótesis dental que un día está o no está, o una pierna que un día está o no está. ¿Y hoy qué pasó, hermano? No, me olvidé de ponerme mi pierna. Hoy mi pierna tenía fiaca. Hoy mi pierna tenía cosas que hacer. Ser iglesia es ser miembro de un cuerpo. Y la persona que no comprende esto y se rebela contra esto, en parte, está diciéndole a Dios que la iglesia es suya y no de Dios. Porque esa persona está redefiniendo el concepto bíblico de iglesia. Nuestros dones son un regalo de Dios para la iglesia, no son nuestros. Somos el delivery de los dones. Y negárselos por falta de compromiso a la iglesia local es una manera sutil de sentirse dueño de la iglesia local. Y esto es feo, sí, lo que estoy diciendo es feo. ¿Qué le vamos a hacer?
Dios es el que manda y es dueño de su iglesia. Y tenemos que aprender de que al ser suya, Él es el único dueño. Y que esto no es una democracia, es el reino de Dios. Tenemos un monarca y estamos en una monarquía. Nosotros tenemos que aprender a hacer iglesia como Dios manda. Somos miembros de un cuerpo. Por supuesto que hay advertencias mayores sobre esto de no ser dueño de la iglesia para pastores. Por ejemplo, en 1 de Pedro 5:3 dice que tampoco los pastores tienen que trabajar de manera como teniendo señorío. El señorío es de uno solo, es de Cristo, sobre la iglesia. Pero he encontrado de que mucha gente, incluso yo, muchas veces jugamos a ser dueño de la iglesia, redefiniendo la iglesia en la práctica. Y he encontrado en muchas ocasiones, en muchas personas, una actitud increíble con la iglesia local en no comprometerse, justificada por motivos que los tenemos todos. No me comprometo con la iglesia porque tengo familia. No me comprometo con la iglesia porque tengo trabajo. No me comprometo con la iglesia porque estoy estudiando. No me comprometo con la iglesia porque esto, por el otro. No te comprometes con la iglesia porque estás vivo. Porque todo lo que estás señalando son cosas que tenemos todos los vivos. Familia, trabajo, estudios, otra cosa para hacer. Vas a poner el hecho de estar vivo como una excusa para no comprometerte en la iglesia, declarándote como dueño de la iglesia, porque vos te atribuís el derecho de hacer lo que quieras con la iglesia local, de formar parte cuando quieras y cuando no quieras no, de poner la vida como excusa para comprometerte. Tened cuidado, porque esta es una manera muy sutil de declararte dueño de la iglesia, haciendo lo que quieras con ella, sin que la lideres, sin que enseñes desde el púlpito. Sos parte importante de un cuerpo, sos un miembro de un cuerpo. Yo sé que a lo mejor podemos vivir sin un brazo, sin una pierna, pero qué feo es la falta de uno de los miembros. Qué feo que es. Y tenemos que aprender no solo la parte organizacional de la iglesia, sino también la parte orgánica. Somos miembros de un cuerpo. Y para cerrar, entendiendo que la iglesia es de Jesús y el único Señor de la iglesia es Jesús, quiero señalar esto, intercambiando el rol con Jesús. Acompáñenme a Juan 13:13, un versículo que repito muchas veces en muchas prédicas, porque me cuesta aplicarlo en el día a día, como a usted me cuesta aplicarlo en el día a día, como a vos. Pero tenemos que aprenderlo. Y muchas veces la redundancia y la repetición hacen que nos alejemos del error y de la rebusnancia. Acompáñame a Juan 13:13. Evangelio de Jesús según Juan, capítulo 13, versículo 13. Dice así: ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Nosotros, al igual que los apóstoles que estaban escuchando ese día, somos siervos y alumnos, porque Él es maestro y señor. Y nuestra vida va a cumplir mejor con nuestro propósito existencial cuando ocupemos nuestro lugar con humildad y valentía. Y veamos que Él es el maestro y señor, y nosotros somos siervos. Es más, para ser más bíblicos, somos esclavos y alumnos. Tenemos que aprender y tenemos que obedecer. Ese es nuestro lugar. Entonces, recordando estos errores que hemos visto hasta el día de hoy, desde el domingo pasado, y vamos a continuar el domingo que viene, tenemos que cuidarnos en intercambiar nuestro rol con Dios en esto, en rendir culto. Él no es quien nos rinde culto a nosotros, sino nosotros a Él. En dirigir nuestra vida. Él es quien tiene que dirigir nuestra vida y no nosotros, y nosotros disfrutarle a Él. Y también recordar que fuimos intercambiados por Cristo. Y Cristo ocupó nuestro lugar y nosotros ocupamos el suyo, en cierta medida. Y hoy, los tres que vimos, o los cuatro, tengo que cuidarme mucho en intercambiar rol en legislar con Dios. Porque el rol de legislador es el suyo y el mío es de ciudadano que tiene que obedecer la ley y respetarla y amarla. Intercambiar lugar en Dios en el hecho de juzgar a la iglesia, porque ahí 1 Corintios 5 nos dice que la iglesia debe juzgarse a sí misma y a los de afuera los juzga Dios. Y no al revés, nosotros estar juzgando a los de afuera y no juzgarnos a nosotros. Tercer punto, intercambiando el rol con Dios en ser dueño de la iglesia y entender de que esta
este riesgo de que creerse dueño de la iglesia está vigente no solo para los pastores, sino para cada persona que se llama cristiana. Porque en el momento en el cual hace con la iglesia lo que quiere, se compromete cuando quiere, de lo que quiere, hace con sus dones lo que quiere, se está declarando de alguna manera también dueña de la iglesia. Por eso se toma esas atribuciones. Y tenemos que cuidarnos de esto. Y el último punto, tengo que cuidarme de no intercambiar mi rol con Jesús. Él es el Maestro, Él es el Señor. Tu lugar, mi lugar, es de alumnos y de siervos, de esclavos. Tenemos que aprender y dedicarnos a aprender. Y tenemos que dedicarnos a obedecer. Dios es digno de ser Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras congregaciones. Ya sabemos que Dios es Dios. ¿Pero le estamos dando el lugar de Dios? ¿O seguimos intentando intercambiar el rol con Él en la práctica? Dejemos que Dios sea Dios en nuestras vidas. Hermano, Dios te bendiga y te lleve a tener paciencia conmigo, con vos, con su pueblo, pero también te lleve a tener valentía y obediencia. Valentía frente a los hombres para hacer lo que Dios te dice que hagas, y humildad frente a Dios para obedecer en lo que Dios te dice que obedezcas. Yo voy a orar ahora en el lugar en el que estoy, pero te ruego que vos ores por lo que hemos leído, para que dé fruto en tu vida y no hagas oídos sordos, sino que nos des ejemplo a mí y al resto de la congregación de cómo tomarte esto en serio. Dios es digno de tu obediencia. Te pido disculpas si no me he expresado bien, pero todo esto tiene como propósito bendecir tu vida, mi vida y la de la congregación local y la de cualquiera que nos escuche. Gran parte de lo que leímos hoy no me gusta y sé que a vos tampoco. Pero Dios está interesado en nuestra fidelidad, no en que redefinamos lo que Él dice que es bueno o malo. Dios te bendiga muchísimo y te ayude a ser obediente a Él y a ocupar tu lugar y a dejar que Él ocupe su lugar. Dios te bendiga y ojalá Dios permita que nos veamos pronto. Dios te bendiga. Un abrazo.